Después del fallo de inconstitucionalidad emitido por unanimidad por la Corte Suprema de Justicia de Panamá con relación a la Ley Contrato 400-06, y en el cual se determinó, entre otras cosas, la violación de 25 artículos de la Constitución Nacional por parte del Ejecutivo, es decir, presidente y ministros, y por parte de los diputados de la Asamblea Nacional que votaron a favor de dicho contrato, es necesario dejar bien en claro que, de acuerdo con las disposiciones y normas, tanto internacionales como constitucionales como nacionales vigentes, todos los miembros del órgano ejecutivo, al igual que el Contralor y los diputados que participaron votando a favor del contrato, han cometido toda una serie de delitos. La violación de la Constitución es un delito grave y violarla 25 veces es un delito ultra grave. Pero además de eso, existe en nuestro Código Penal, en el título 14, lo que se conoce como delitos contra la seguridad jurídica del Estado. Allí caben los delitos penales perpetrados, repito, por presidente, vicepresidente, ministros, contralor, diputados, todos los que hayan tenido que ver con este contrato de parte del Ejecutivo. Es más, voy a leerles solamente un artículo de los muchos que hay que dan base para que aquí se hagan causas penales con todo lo que conlleva. Dice así: quien esté encargado por el gobierno de la República para tratar asuntos de Panamá con un gobierno extranjero o con empresa extranjera y traicione su mandato de manera perjudicial para los intereses públicos, será sancionado con prisión de 2 a 6 años. Pero hay otros artículos, o sea que ellos no pueden quedarse en la impunidad, porque este es un gobierno que ha practicado desde que llegó la corrupción con un manto de impunidad protegido por un sinnúmero de autoridades que ellos mismos han nombrado. Por eso es que resulta inaudito que después del fallo, transcurrido más de una semana, todavía el gobierno no haya ordenado el cierre de operaciones de la empresa First Quantum. Y un acto verdaderamente de arrogancia y soberbia, salieron 4 ministros a decir que ellos son los que se van a encargar de vigilar el cierre, cuando ellos son los que firmaron también el contrato y deberían estar ya siendo investigados por el Ministerio Público, los ministros, y por la Corte Suprema de Justicia, los diputados. Ahora bien, en Panamá, en mi opinión, desgraciadamente no están dadas las condiciones para que se lleven adelante los juicios políticos o los juicios penales contra estos funcionarios. ¿Por qué? Porque aquí el PRD y sus satélites controlan la Asamblea, controlan la Corte, controlan el Ministerio Público. Entonces, la ciudadanía estamos en un estado de indefensión, que lo único que queda es la participación ciudadana a través de la protesta, que es un derecho. El derecho a protestar aquí lo han querido criminalizar, violando una serie de disposiciones. Por ejemplo, en David están persiguiendo, a solicitud de la Cámara de Turismo de Volcán y del alcalde de Volcán, están persiguiendo a 21 ciudadanos sobre pretexto de que cometieron delitos al cerrar las calles, cuando está establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que el derecho a protestar con el cierre de calles no puede ser criminalizado. En Donoso están persiguiendo a los lancheros por el acto patriótico que tuvieron. O sea, el PRD y su gobierno han iniciado un periodo de persecución. También hay varios estudiantes que han sido judicializados, y contra eso tenemos que cerrar filas nuevamente todos los ciudadanos que protestamos contra el contrato de ley minero. Por otro lado, las elecciones que se aproximan, en mi opinión, no tienen ninguna opción por parte de los partidos políticos, porque todos los candidatos de los partidos políticos han estado o están con la mina. Solo que algunos han cambiado un poco su discurso, pero felizmente ahí están las declaraciones que han venido haciendo años anteriores. Entonces, por eso es que estamos planteando la necesidad de que en este país tenemos que exigir 2 cosas. La segunda vuelta, para poder garantizarnos que por lo menos el gobierno que salga tenga un grado de legitimidad, porque de otra manera, quien quiera que gane las elecciones presidenciales
va a ganar con un 18, 20, máximo 22%, y eso se presta a que se perpetre un gran fraude, como en mi opinión lo está preparando el Tribunal Electoral, para que Carrizo se quede como presidente de la República. Y ahí también, si nosotros decimos PRD basura, lo tuyo es dictadura, sería incongruente que nosotros permitamos que nos impongan una prolongación en el poder, pero es que ahora mismo la gente se pregunta por quién votar. Yo sí creo que si aquí hubiese un ministerio público, autónomo, independiente, un órgano judicial transparente, aquí hay causa suficiente para que se investigue a una serie de aspirantes a cargos públicos como presidente, vicepresidente, diputado, alcalde, representante, porque lo que más prolifera son candidaturas que, uno, o han estado identificados con la corrupción y la impunidad, han estado identificados con la minera, han estado identificados con una serie de delitos que aquí se han venido perpetrando a lo largo de estos últimos 5 años de una manera verdaderamente inaceptable para el pueblo panameño. Por otro lado, nosotros tenemos antecedentes, porque aquí le han metido mucho miedo a la población con el tema de que nos van a llevar un arbitraje y que Panamá va a morirse porque no va a tener plata. Eso no es así. Las leyes de arbitraje no funcionan en base a la promoción publicitaria que puede hacer la minera y el gobierno de Panamá para asustar a la población, porque están utilizando el miedo como un instrumento de gobierno, y eso es extremadamente sucio y vago. El arbitraje tiene que darse de acuerdo con lo que está establecido en el Tratado de Libre Comercio con Canadá en Washington, y no en Miami como lo pretende la minera y el gobierno se lo ha aceptado. En el arbitraje hay precedentes, Mozambique, Costa Rica, Bolivia, Ecuador, en que esos estados, esos países les han ganado a las mineras que les han pretendido llevar un arbitraje, porque antes que nada, si vamos a un arbitraje, la minera va a tener que abrir los libros de contabilidad y va a tener que justificar cómo ellos han estado llevando miles de millones de Panamá y qué le han dado a Panamá limosna. No han pagado impuestos, no han pagado seguro social. Hay una serie de denuncias penales que se han hecho en el Ministerio Público, y el señor Caraballo no ha abierto las investigaciones indicadas contra la minera, porque el propósito del gobierno, como ya lo practicó hace unos años atrás con el otro fallo de inconstitucionalidad, es que la minera se quede, y por eso es que nos están desviando la atención, y por eso es que nos están llevando a distraernos con cosas absolutamente secundarias, y para eso cuentan, una vez más, con los medios de comunicación, televisoras y periódicos fundamentalmente, que están lavándole la cabeza a la ciudadanía, manipulando a los panameños, porque desgraciadamente en Panamá, y lo digo con tristeza, mucha gente no conoce sus derechos. Al no conocer sus derechos, no sabe que se lo están violando. Al no saber que se lo están violando, eso es aprovechado por los que gobiernan, por los que han gobernado y por los que quieren gobernar, porque ellos llegan es para ver qué se llevan y cómo siguen aplastando. Somos el segundo país del mundo con la peor distribución de riqueza. La desigualdad social que se vive en Panamá no tiene nombre. Hace unos días salió un periódico de la localidad que, de acuerdo con organismos internacionales, en Panamá hay 650.000 personas que viven con hambre cotidianamente. La tasa de desempleo ha aumentado a más del 23%. La economía informal es casi un 50%. El agro ha sido absolutamente abandonado y todos sabemos la situación de perversa calidad de vida que tenemos los panameños. Hay más de 250.000 hogares sin agua potable. Entonces esta gente robar y robar, entonces tenemos que reaccionar. Si no reaccionamos, ellos van a seguir robando y se van a seguir quedando en el poder. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que establecer más mecanismos de participación ciudadana. Tenemos que ser más vigilantes, más centinelas, crear observatorios ciudadanos como existe en otros países, veeduría ciudadana, estar más encima de lo que está pasando, utilizar todos los pocos recursos legales que tenemos para denunciar las cosas. Es decir, con lo que hemos vivido en los últimos 40 días y 40 noches de lucha contra la minera, ese despertar de toda la población tiene que mantenerse, y no podemos dejarnos marearnos por los cantos de sirena de los candidatos a cargos de elección, porque ellos lo único que les interesa es llegar. Habrá 1, 2 o 3
candidatos a distintos cargos de elección que verdaderamente quiere hacer algo por Panamá y por la panameña. Pero hasta la fecha, fíjense, el silencio que han guardado frente a lo de la minera, el 99.9% de los candidatos a cargos de elección, llámese representante, alcalde, diputado o los candidatos presidenciales. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que ser ahora, todos los ciudadanos, tenemos que adquirir el compromiso de ser auxiliares de la ley, pero no de la ley que maneja el Ministerio Público, ni de la ley de la impunidad que maneja los tribunales en este país, sino la voz, dice el principio, la voz del pueblo, es decir, el poder público solo emana del pueblo. Y es por eso que yo creo que nosotros tenemos que luchar todos para que aquí venga un proceso constituyente originario, es decir, un proceso de plena participación ciudadana sin exclusión, en la cual nosotros podamos darnos una nueva constitución que nos permita a los ciudadanos poder tener mayor participación en los asuntos públicos, que después de todo los asuntos públicos tienen que ser públicos y no podemos seguir viviendo en un país donde nos ocultan hasta las actas de reunión de gabinete, donde nos ocultan una serie de documentos, donde el Contralor roba 24/7 y no se le hace absolutamente nada, porque la Constitución que fue hecha por los militares está hecha de tal manera que le tiene una muralla de protección a los que alcanzan cargos públicos, y por eso es que ellos actúan con tanta impunidad. Y cuando sale la corte y le dice al Ejecutivo con el índice acusador y al Legislativo, ustedes violaron 25 artículos de la Constitución, pero después de eso la Corte no ha hecho nada más para abrir las investigaciones que por mandato de Constitución y ley tienen que abrir. Lo mismo ha hecho el Procurador, cruzado de brazos. Y también tenemos nosotros que ver cómo nos instruimos, cómo nos educamos más. El 10 de diciembre se cumplen 75 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esos artículos de la Declaración de los Derechos Humanos nosotros tenemos que leerlo, releerlo y hacer que se cumplan, porque este país está viviendo una flagrante violación de los derechos humanos por parte de las autoridades. Repito, lo que está pasando en Tierras Altas, hay que boicotear a esa Cámara de Turismo y no hay que ir allá. Lo que está pasando con una fiscal en Colón persiguiendo a los lancheros, eso no tiene nombre. Y hago un llamado a aquellos colegas abogados que tienen sensibilidad social para que se identifiquen con las víctimas y ayudemos y cooperemos a ver para que no se les siga esa persecución y que se dejen de estar cobrando el muladar de plata que están cobrando algunos allá en David para defender a los 21. Yo creo que ha llegado la hora en que el despertar del pueblo panameño hace obligatorio el compromiso de todos nosotros, 24/7, a identificarnos con los derechos humanos, a exigir respeto a nuestras garantías y, como otros sí, tenemos que abrir mucho los ojos porque aquí se está viviendo un proceso de remilitarización peligrosísimo. Lo primero que hizo el gobierno al día siguiente del fallo fue aumentarle el salario a los comisionados, subcomisionados, capitanes, mayores y aumentar el número de integrantes de la fuerza pública. Somos el país de América Latina que tiene más policías por habitante que cualquier otro. Y ellos están ganando unos salarios que no se puede hacer esa desigualdad tan fuerte como lo que ganan los comisionados. En la época de la dictadura eran 13 coroneles, ahora son 490, que ganan 8.000 balboas al mes, con lo cual podrían vivir muchas familias panameñas que hoy mismo pasan trabajo y pasan hambre. Entonces, si nosotros no reaccionamos a eso, pues las cosas no van a mejorar y podemos entrar en una situación, yo lo diría así, un poco de desaparición como sociedad, y pasaríamos a ser solamente un lugar donde vive gente. Yo creo que tenemos que mantener en alto nuestra participación, nuestro compromiso patriótico. La enseña patria es la que debe figurar en todas las protestas, ninguna otra sola bandera, y menos la de los partidos políticos que son cómplices de este gobierno en todas las patrañas que han hecho contra el pueblo panameño y de la robadera. La deuda pública solo con este gobierno aumentó 30.000 millones
Panamá está debiendo ahora mismo casi 50.000 millones de dólares. ¿Con qué vamos a pagar? El canal no está funcionando, no por el clima, no porque no hay agua, sino porque no hicieron el mantenimiento que tenían que hacer. O sea, esto es un desastre. Estamos en manos de gente inepta, ineficaz y mediocre. Y si nosotros no hacemos algo por nosotros mismos, yo me pregunto quién lo va a hacer. Entonces tenemos que sacar adelante Panamá. Y esa es una responsabilidad que llevamos sobre nuestros hombros todos los hombres y mujeres de bien en este país, los que queremos a Panamá, los que nos identificamos con los de abajo, los que creemos que no podemos en el siglo XXI seguir viviendo con mentalidades trogloditas y cavernícolas gobernando nuestro país y encarcelando a diestra y siniestra simple y llanamente por capricho y por negocio. Esa sería mi opinión. Una consulta. En caso tal el pueblo tome la decisión de respaldar la salida o hacer que se valga la ley y que saquen a todos los diputados y ministros del gobierno. Para que esa situación suceda, me parece a mí que tiene que ser a través de luchas cívicas, patrióticas, no violentas, y la salida más efectiva sería un paro general, una huelga general de brazos caídos que habría que organizarla entre todos, sin temor, sin miedo, pero con decisión. De otra forma, no le veo. Yo no creo que por la vía electoral nosotros vayamos a llegar a ningún lado, tal como está el sistema electoral, que es fraudulento por sí, y por eso es que estoy proponiendo una segunda vuelta como una manera de aliviar un poco la porquería que va a salir el 5 de mayo en este país, no importa quién gane, porque ninguno de los candidatos de la partidocracia tiene una propuesta que se identifique con los anhelos de la población panameña. ¿Y cómo se podría conformar qué opciones tenemos para conformar un gobierno si se llegan a sacar los legisladores, los ministros y el presidente del gobierno? Bueno, yo creo que eso tiene que hacerse a través de un proceso de plena participación ciudadana y que sea verdaderamente representativo. Por eso es que proponemos un proceso constituyente. Si nosotros nos damos un proceso constituyente, podemos ir democratizando, podemos ir abriendo los canales de participación que ahora mismo no hay. Aquí no hay asamblea ciudadana, aquí no hay cabildo, aquí no hay plebiscitos, aquí no hay referéndum, aquí no hay un montón de cosas que en otros países se vienen practicando y que le han permitido a pueblos de distintos países de América Latina avanzar en su lucha por la democratización, a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades. Tenemos los ejemplos de países como Costa Rica, de países como Salvador, Guatemala, que ahora mismo no quieren que el pueblo pueda llevar al solio presidencial al que ellos en una segunda vuelta escogieron. Lo que ha pasado con Bolivia, con Ecuador. Esos son avances, por pequeños que sean. Nosotros somos el país de América Latina más atrasado en cuanto a instrumentos de transparencia, de rendición de cuentas, de no permitir los conflictos de intereses, como lo hemos vivido ahora con la minera, en que todos los ministros que firmaron el contrato tienen acciones con la minera, ellos o sus familiares. Eso es inaceptable, eso es un delito grave. Entonces nosotros tenemos que exigir la renuncia inmediata de todo el gabinete, por lo menos, y del Contralor. Mientras ellos sigan en sus posiciones, seguiremos siendo víctimas de su impunidad y de su comportamiento.